días. Como me presentaron, mi nombre es Sabina Rodríguez, soy licenciada en psicología, soy magíster también en psicología del deporte y en esta oportunidad quiero presentarles lo que es la psicología del deporte en relación a ser un campo emergente de la psicología. En este sentido, bueno, es que vamos a arrancar la presentación. Y bueno, en primera instancia, los objetivos de esta presentación van a tener que ver con contribuir, como les decía, a los ámbitos de intervención emergentes en la psicología. La psicología del deporte es un campo de intervención que mucho no se conoce. Así que en este punto es, bueno, ver un poco de qué se trata, ¿no? Y cuál es nuestra función como psicólogo justamente dentro de este campo. También vamos a intentar buscar comprender justamente la relevancia de la confianza como una variable psicológica transversal. Ya vamos a ver que existen diferentes variables para trabajar dentro de lo que es la psicología del deporte. Como una, entonces, decíamos, variable psicológica transversal que atraviesa a todas las habilidades a entrenar junto con el deportista. Y también pensar, digamos, poder visibilizar el papel del entrenador justamente en la construcción de la confianza del deportista. Acá, como vamos a ver, vamos a empezar a configurar un triángulo entre lo que es la función del deporte, el entrenador y el deportista. En este sentido, es que dentro de nuestra función como psicólogo del deporte, vamos a plantear que existe un entrenamiento integral. Un entrenamiento integral que va a tener 4 vertientes, si se quiere, ¿no? Una va a ser la técnica, que va a tener que ver justamente con la ejecución de los movimientos del deportista. Otra va a tener que ver con la táctica, es decir, todas las estrategias que se van a constituir, que se van a construir junto con el entrenador y también desde lo mental. Lo físico, que va a tener que ver justamente con toda la preparación física que se hace con el deportista, y obviamente lo mental, que es donde entraríamos nosotros como psicólogos del deporte. La idea siempre a tener en cuenta es que vamos a trabajar con un deportista integral, y sobre todo esto hay que tenerlo en cuenta en estos momentos de pandemia. ¿Por qué? Porque quizá antes los ámbitos que estaban tan diferenciados como lo que era el estudio, la profesión, la familia, ahora está todo converge en un mismo espacio y tiempo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que el deportista no solamente es deportista, sino que también es papá, es hijo, es hermano, y que a su vez tiene, como les decía, depende de la edad, va a tener estudios, a su vez puede llegar a ser profesional y a su vez seguir estudiando. Entonces, bueno, hay diferentes desafíos frente a los cuales el deportista está todo el tiempo demandado, ¿no? Entonces ahora, ¿cuál va a ser nuestra función? Vamos a intentar, junto con el entrenador, construir herramientas mentales que potencien al máximo el deportista, justamente al deportista, teniendo en cuenta también el papel del entrenador. En este sentido, cuando hablamos de confianza, fíjense que vamos a hablar de diferentes características que posee, ¿no? Es una concepción multidimensional, ya vamos a ver de qué se trata. Es dinámica también, es decir, que no es estable y fija, sino que se puede ir modificando. Esto va a tener que ver con una concepción que vamos a ver más adelante de la confianza como una construcción. Asimismo es transversal, como decíamos hoy, vamos a verlo también, atraviesa diferentes variables y de qué manera las atraviesa. Se trata de una creencia y también vamos a trabajar lo que es el papel del entrenador. En este sentido, si lo pensamos desde el deportista, va a ser una creencia que va más allá de una expresión de deseos y que está apoyada en un sustento real, técnico y concreto, ¿sí? No es deseo, entonces por eso es que llego, sino es lo deseo, pero también tengo un sustento real previo que me condiciona a poder llevar adelante mi creencia. Desde el lado del entrenador, entonces, también vamos a hablar de una creencia, pero que va a estar dirigida a sus entrenados, es decir, a sus deportistas, por medio de una escucha activa y generando un espacio de seguridad. Después vamos a trabajar un poquito más sobre eso también. Ahora bien, dentro de las teorías de la confianza en el deporte, vamos a encontrarnos con dos grandes teorías. La teoría de Bandura, de 1977, y la teoría de Bailey, de 1986. Bandura va a proponer
Algo importante es que, bueno, la teoría de la autoeficacia particularmente no va a crearse con fines deportivos, sino que surge en la teoría cognitiva y después sí se traspasa a lo que es el deporte. En ese sentido, Bandura va a plantear que existen tres factores básicos que van a determinar el rendimiento, que son factores justamente que constituyen en el deportista juicios de valor que influyen en las expectativas previas del deportista, ¿no? Y estos factores van a ser los personales y cognitivos, ambientales y conductuales. Por otro lado, también nos va a plantear que existen dos expectativas que el atleta se plantea, una expectativa de eficacia y una expectativa de resultados. La expectativa de eficacia va a tener que ver con que si el deportista posee la creencia de superación para una competencia, y el de resultados puntualmente va a tener que ver con que si el deportista tiene la creencia, si posee la creencia, en que un comportamiento determinado llevará a un tipo determinado de resultado. Asimismo, Bandura nos va a plantear que son 4 las fuentes de esas expectativas. Una va a ser la capacidad de ejecución, otra va a ser el aprendizaje vicario, que va a tener que ver justamente con que si yo veo que el otro, como deportista, veo que el otro lo puede hacer, también puedo acentuarme en eso, en que yo también lo voy a poder hacer. La percepción, la persuasión verbal, que va a tener que ver justamente con todo lo que reciba del otro, y también vamos a ver el tema del autodiálogo interno, es decir, todo lo que el deportista se diga a sí mismo, y el nivel de activación fisiológica, ¿sí? Se habla de un nivel de activación o de arousal determinado, óptimo, que hay que llegar a construir junto con el deportista y el entrenador. Y como justamente decíamos, toda la percepción verbal que pueda llegar a ser, todo el lenguaje verbal y no verbal que pueda llegar a contener el entrenador para con el deportista también va a ayudar y va a colaborar en estas expectativas. Del lado de Bailey nos encontramos con un modelo de confianza que sí proviene del ámbito deportivo. Él va a plantear la confianza como la creencia o el grado de certeza que el atleta posee acerca de su habilidad para tener un éxito. Y él nos va a plantear que existen dos tipos de confianza, la confianza rasgo y la confianza estado. La confianza rasgo va a tener que ver justamente con el grado de creencia que normalmente posee el deportista sobre su habilidad para tener el éxito, digamos, determinado éxito en el deporte. En cambio, la confianza estado va a tener que ver con un momento determinado, con un momento particular, es decir, la confianza que posee el deportista en un momento particular sobre su habilidad para tener éxito en su deporte. En este sentido también vamos a encontrarnos con que la confianza posee 4 componentes. Uno va a ser las fuentes de autoconfianza, que van a tener que ver con los logros previos, con la preparación física y mental para la competencia, con el autoestima, con la autoimagen física, con la experiencia vicaria, con el equipamiento, con las verbalizaciones e imágenes positivas, el apoyo social, el nivel de activación que veníamos hablando hoy y la relación también del entrenador, ¿no es cierto? Eso es importantísimo. El segundo componente van a ser los constructos de la confianza deportiva, que van a tener que ver con la búsqueda de una correcta fusión de la confianza del deportista en sus propias habilidades para una correcta toma de decisiones. Por ejemplo, como también la creencia en sus propias habilidades físicas, en el contexto de su práctica deportiva, y la autoconfianza también de que puede sobreponerse, que esto va a tener que ver justamente con la capacidad de resiliencia que posea ese deportista. El tercer componente van a ser los factores que influirían en la confianza, factores que justamente no van a depender tanto del deportista. En este sentido veníamos hablando de factores que sí eran controlables por el deportista, ¿sí? Lo ponderable por el deportista, y ahora estamos hablando de lo imponderable por el deportista, de lo que no tiene tanto que ver con su control directo, sino del ambiente o el contexto donde está desarrollándose, como por ejemplo el entrenador, ¿no? Ahí va a tener un gran peso. Y por último, hablamos también de las consecuencias de la confianza deportiva, que se van a ver reflejadas tanto en el afecto, ¿sí? Las consecuencias del afecto que pueda llegar a generar
en el deportista, en su conducta, como también en el entrenamiento de la acción deportiva del atleta, ¿sí? Ahora bien, entonces, seguimos. Hablamos de la confianza, decíamos hoy, como una variable multidimensional, ¿sí? Que va a incluir diversos aspectos del deportista. Y acá vamos a tener muchos aspectos que son relevantes a tener en cuenta. Como es la capacidad física, ¿sí? Vieron que hoy hablábamos de este sustento real y concreto que tiene esa creencia. Bueno, estos serían los sustentos reales y concretos. La capacidad física, la capacidad de adaptación al entorno, las habilidades psicológicas, las habilidades perceptivas del atleta, las posibilidades de aprendizaje, una toma de decisiones acertada, como también el nivel de entrenamiento del atleta. Y acá estamos hablando entonces de una creencia que va a tener que ver justamente con las expectativas de éxito. También hablábamos de la confianza como una variable transversal a todas las variables psicológicas a entrenar con el deportista. En este sentido vamos a tener una relación directa y positiva con el autoconocimiento y la concentración. Son diferentes habilidades a entrenar con el atleta, el control cognitivo emocional, la motivación y la construcción de metas y objetivos. Y también vamos a hablar de una relación directa pero negativa que va a tener que ver justamente con cómo se relaciona la confianza, la disminución de confianza, podríamos decir, con la ansiedad y la frustración. Todo esto va a tener una relación directa y positiva, o directa y negativa, ¿con qué? Con el rendimiento deportivo. O sea que podríamos decir que a mayor autoconfianza del atleta, vamos a tener un rendimiento deportivo mayor. Asimismo, la confianza, como decíamos hoy, tiene un carácter de construcción, que va a tener que ver con un proceso en desarrollo que podrá ser una variable controlable por el deportista, siendo uno de los factores determinantes justamente el rol del entrenador. El entrenador va a influir no solo desde su lenguaje verbal, sino también desde su lenguaje no verbal, sus gestos, las miradas, la postura corporal. Acá vemos, por ejemplo, dos gestos que obviamente que no van a influir positivamente, por lo tanto ahí hablamos de que es importante que el entrenador tenga una regulación emocional propia, ¿no? Asimismo, el entrenador deportivo obviamente va a tener que hacer de líder y va a influir en los liderados. ¿De qué manera? Va a buscar la autogestión de ideas y emociones, disfrutar del crecimiento de ellos, gestionar las emociones del deportista, propiciar un estilo atribucional saludable que va a tener justamente que ver con estas causas que el deportista va a determinar, si son internas o son externas, si va a exculparse y no se va a responsabilizar del resultado. Gestiona errores propios como aprendizaje, busca y genera desafíos para él y para su equipo. Hablábamos hoy justamente de la construcción de un autodiálogo positivo del atleta, es decir, lo que se dice, de qué manera se lo dice. Y también vamos a hablar de una comunicación, una escucha activa y de una comunicación asertiva. Ahora bien, todo esto, ¿sí?, de lo que estamos hablando, va a enfocarse también en el rendimiento y por último, todo esto de lo que estamos hablando, obviamente que va a tener que ir dirigido a aumentar la confianza del deportista. Ahora bien, también hablábamos de un entrenador que debe estar presente en lo que es el planteamiento de objetivos, ¿no? En conjunto del entrenador con el deportista y el psicólogo. Entonces el entrenador va a tener que lograr que cada atleta amplíe sus recursos y habilidades para alcanzar los objetivos propuestos. Debe conjugar perfectamente todo el tiempo las dos orientaciones posibles de objetivos de rendimiento y de resultado. Invitar a cada deportista a crecer y potenciarse, pues fíjense que va a ser quien lo puede seducir como también lo puede paralizar. Contar con una facultad para moldear la conducta, tanto pública, que es lo observable, como privada, pensamientos, emociones de cada integrante, a los fines de que su perfil de respuesta resulte cada vez más adaptativo y funcional de cara a la competencia. Como también fomentar el progreso de los atletas y construir en conjunto objetivos de rendimiento particulares. Objetivos de rendimiento que nos plantean, ¿no?, que para conseguir resultados necesitamos rendimiento y es mejor desarrollar el rendimiento buscando determinados resultados. Por lo tanto, es que se va a priorizar justamente los objetivos de rendimiento orientados a que el deportista tenga control sobre ellos sin centrarse exclusivamente en el resultado, porque los objetivos de rendimiento son más fuertes y dependen únicamente del deportista.
Rápidamente entonces, ¿cuáles son los beneficios de una buena autoconfianza? Generar emociones positivas, facilitan la concentración del deportista, justamente disminuyendo focos atencionales distractores, la construcción de metas arriesgadas y desafiantes, incrementa su posibilidad de esfuerzo, colabora con las estrategias que implementan en la competencia del deportista, mantiene su nivel de activación óptimo y también motiva al deportista a desafiarse aún más en la adversidad. Bueno, eso es todo, les dejo una imagen, justamente la idea es que la vida según la miremos, tanto el deportista como el entrenador y en conjunto con el psicólogo, podemos encontrarnos con esa piedra y encontrarnos con que es un obstáculo como también algo que nos motiva y nos potencia. Listo, muchas gracias. Saludos a los presentes y muchas gracias por su interés en nuestra investigación. La misma aborda la relación entre los mecanismos de regulación emocional y la adherencia al tratamiento antirretroviral en personas que conviven con VIH en Ciudad de Córdoba, Argentina. Aún hoy en día no contamos con una cura para la infección por VIH. Sin embargo, contamos con un tratamiento altamente efectivo como es el tratamiento antirretroviral de gran actividad, llamado TARGA por sus siglas en español. Una óptima adherencia a este tratamiento logra disminuir los niveles de carga viral hasta ser indetectables, logrando a su vez la no transmisibilidad y el aumento de la calidad y la expectativa de vida de estas personas. Por su parte, problemas o deficiencias en la adherencia a este tratamiento aumentan la carga viral y dada la rápida replicación de este virus, favorecen la mutación del mismo y a su vez la farmacoresistencia, limitando las opciones terapéuticas para estas personas. Todo esto conlleva un deterioro notorio en la salud y la calidad de vida de estas personas y un incremento de los costos sanitarios. Es por esto que hoy en día se considera la adherencia a los tratamientos tan importantes como los tratamientos mismos. La adherencia a los tratamientos son un fenómeno complejo y multicausal que se encuentra determinado por diversos factores relacionados con la enfermedad, la medicación, la sociedad, el profesional, el sistema sanitario y muy especialmente con la persona. Dentro de estos últimos cabe destacar la edad, el nivel socioeconómico, la personalidad, la motivación, entre otros. Esto no es sorprendente debido a que el resultado de la prueba de VIH no solo señala un estado de salud física, sino que afecta a la persona en lo social y en lo psicológico, ya que aún en la actualidad se relaciona al VIH con representaciones de muerte, de discriminación y rechazo social. Es esperable que la persona, luego de recibir este diagnóstico, tenga reacciones de temor, en especial por su propia vida, de autorrecriminación, de vergüenza, entre otras. Estas reacciones al diagnóstico inclusive pueden profundizar patologías preexistentes o trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión frecuentemente asociados a este diagnóstico. De esta manera encontramos que el malestar psicológico es al mismo tiempo una consecuencia esperable del diagnóstico de VIH, pero que puede complejizar y obstaculizar en alguna medida la adherencia al tratamiento y el afrontamiento saludable de la enfermedad. Esto lleva a interrogarnos sobre los procesos subyacentes y cobra especial relevancia los procesos de regulación emocional. Hemos tomado en cuenta el modelo de regulación emocional de Gross, quien plantea diversas estrategias de regulación emocional y de estas destacamos dos: la reevaluación cognitiva y la supresión emocional. Por su parte, la
reevaluación cognitiva disminuye la experiencia emocional positiva y negativa. Se ha encontrado también que mejora el rendimiento de la memoria y se ha asociado con indicadores positivos de salud mental en general. La supresión emocional, por su parte, se ha asociado a la disminución de la experiencia emocional positiva, pero no así la negativa, ya que incrementa incluso la activación de respuestas del sistema nervioso simpático. A su vez, se han encontrado algunas dificultades en cuanto a las relaciones sociales saludables cuando la supresión emocional prima por sobre las otras estrategias, una disminución del rendimiento en la memoria y se ha asociado con experimentación de emociones dolorosas, falta de autenticidad y depresión. Considerando estos antecedentes, el objetivo del presente estudio fue evaluar las asociaciones entre estrategias de regulación emocional, malestar psicológico y adherencia al tratamiento antirretroviral en personas que conviven con VIH en nuestra ciudad. El estudio tuvo un diseño ex post facto retrospectivo. El muestreo fue por conveniencia, ya que se invitó a los pacientes de Fundación Rosas a través de teléfono, mailing y redes sociales, y estos concurrieron para la toma de los cuestionarios. La muestra se conformó por 42 personas. Los criterios de inclusión fueron el diagnóstico positivo de VIH, la mayoría de edad, resultados normales en la prueba de rastrillaje de alteraciones neurocognitivas y la firma de consentimiento informado. Por otra parte, los criterios de exclusión fueron el analfabetismo y los protocolos incompletos. Vamos con la presentación, entonces. En cuanto a la cantidad de participantes que conformaron la muestra, se tomó una muestra total de 42 participantes, pero se terminó por obtener una muestra de 38 casos, tras eliminar algunos casos atípicos. Al ser una muestra pequeña, se consideraba que podían estos casos con datos atípicos alterar los resultados. Todos los casos pertenecen a personas que obtuvieron resultados normales en el test Mini-Mental, que chequea por alteraciones neurocognitivas, y la edad de los participantes variaba entre los 21 y los 65 años, con una media algo superior a los 38. En cuanto al género de los participantes, había una mayoría de participantes de género masculino. Y en cuanto a la orientación sexual, había un 60%, casi 61% de participantes de orientación homosexual, pero también los había de orientación hetero y bisexual. En cuanto a la ocupación de los participantes, la mayoría se encontraban de alguna manera con una ocupación, como empleados autónomos o como estudiantes, y el nivel educativo era relativamente alto. Había muchos participantes con nivel universitario, tanto completo como incompleto, y una gran parte también con secundario. Bien, en cuanto a los instrumentos, se utilizó un cuestionario de datos sociodemográficos y relacionados al VIH, el test Mini-Mental que mencionamos recién. Por otra parte, se utilizó un cuestionario de adherencia al tratamiento, específicamente a la toma de la medicación, y de este cuestionario se obtuvieron algunos resultados que no fueron satisfactorios en cuanto a algunos de sus ítems. Por eso se decidió tomar finalmente el ítem número 6, que tiene un nivel de medición escalar, y que era el que más se adecuaba a la realización de los estadísticos que queríamos evaluar. Bien, también se utilizaron para medir las variables psicológicas el cuestionario de regulación emocional, de 10 ítems, que evalúa tanto reevaluación cognitiva como supresión emocional. Y por otro lado, el cuestionario de malestar de Kessler, que mide también con 10 ítems el malestar psicológico general. Bien, tras una exploración inicial de los datos, se vio que los protocolos estaban en su mayoría completos, no había valores perdidos por más de 5% en los protocolos,
En cuanto a los datos atípicos, bueno, como se mencionó, se encontraron algunos casos con datos atípicos, por eso se eliminaron 4 casos, y los valores de asimetría y kurtosis que se obtuvieron para las 3 medidas mencionadas de adherencia al tratamiento, malestar emocional y estrategias de regulación emocional fueron, fueron los datos adecuados, digamos, a una distribución normal para las variables psicológicas, pero no para el ítem de adherencia al tratamiento. Bien, considerando estas circunstancias de que había algunos datos que no se adaptaban a una distribución normal, para establecer las correlaciones se utilizó el coeficiente Rho de Spearman. Bien, con este coeficiente no se encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre la adherencia al tratamiento y la variable de supresión emocional. Tampoco se encontraron relaciones estadísticamente significativas con malestar psicológico general. Sí se encontró una relación negativa entre reevaluación cognitiva como estrategia de regulación emocional, por una parte, y la medida de adherencia al tratamiento. Lo que implica esta relación es que a mayor uso de esta estrategia de reevaluación cognitiva, había menos cantidad de días en que los pacientes no habían tomado la medicación en los últimos 3 meses. Bien, finalmente se tomaron también algunas pruebas estadísticas para verificar si había una relación significativa entre las mismas variables psicológicas que se habían medido, pero no se encontraron datos que avalaran una correlación significativa. Bien, bueno, resumiendo entonces, se trabajó con una población, con una muestra tomada de la población de personas que conviven con VIH y se encuentran bajo tratamiento retroviral aquí en nuestro contexto, en la ciudad de Córdoba. Encontramos una relación significativa negativa entre la estrategia de regulación emocional, de reevaluación cognitiva y problemas en la adherencia al tratamiento. Es decir, a mayor uso de esta estrategia había menos problemas en la adherencia al tratamiento retroviral. Por otro lado, otras relaciones entre variables que se esperaban de acuerdo a la teoría no se encontraron a niveles significativos. Bien, como idea general acerca de esta investigación, queremos recordar que el diagnóstico de VIH positivo se relaciona con un panorama complejo, tanto para la persona que recibe este diagnóstico como para todo el grupo que lo rodea, los profesionales que tienen que intervenir en este tratamiento. Dentro de esto se puede decir que tanto la salud mental a nivel general, con un montón de variables, como la regulación emocional en particular, son de gran importancia para el afrontamiento de la enfermedad. Y es muy importante que sean tenidas en cuenta para las intervenciones con este tipo de pacientes. Si mencionamos cuáles fueron las limitaciones que se encontraron para este estudio, una de ellas fue un tamaño muestral pequeño que implicaría la necesidad en estudios futuros de acceder a una muestra que nos permita observar mayor variabilidad, por ejemplo, en cuanto a género, por ejemplo, en cuanto a nivel educativo. ¿Sí? Por otra parte, la aproximación en cuanto a la medición de la adherencia al tratamiento tal vez podría mejorarse. Por eso se plantea la posibilidad de revisar cuáles son los instrumentos que se utilizan y ver si se pueden conseguir instrumentos validados para este contexto que tengan una medición más confiable. Bien, otra cuestión que es importante abordar es analizar otros factores que intervienen en la adherencia al tratamiento, ¿sí? Otras variables, porque bueno, sabemos que en este caso
Este tipo de pacientes tienen una gran injerencia en su tratamiento de variables tanto sociales como de la relación con la institución, como psicológicas, biológicas. Hay una serie de variables que realmente influyen en su tratamiento. Bien. Como idea final, quisiéramos destacar que si bien se trata de resultados preliminares, este trabajo sienta antecedentes para la investigación sobre la relación entre adherencia al tratamiento antirretroviral y la regulación emocional. Bien, dentro de estos, como pudimos ver en los resultados, se destaca específicamente la estrategia de reevaluación cognitiva, que recordemos que es, bueno, volver a observar los estímulos que estamos recibiendo y darles un nuevo significado, lo cual permite que se perciban de manera menos intensa emociones tanto positivas como negativas. De este modo consideramos importante destacar como resultado de esta investigación que los mecanismos de regulación emocional, y específicamente este que hemos destacado, deben ser tomados en cuenta para el diseño de intervenciones y tratamientos, abordajes con personas que conviven con VIH. Bien, finalmente con esto cerramos nuestra presentación y bueno, pasamos al espacio para preguntas con todos ustedes. Muchas gracias. Algunas precisiones sobre la diferencia entre emergencia, urgencia subjetiva y padecimiento subjetivo. El contexto sociohistórico en el que comenzó esta investigación influye en el camino de este estudio. Se describe brevemente. En el mes de diciembre se alerta a la Organización Mundial de la Salud sobre la situación sanitaria alarmante en Wuhan, China, la cual se fue acrecentando en poco tiempo y esparciendo a nivel mundial. En el mes de marzo, dado el panorama mundial de brotes epidémicos por el nuevo virus, la OMS declaró la pandemia del COVID-19, lo que alarmó a la población mundial y rápidamente los conceptos de emergencia y urgencia tomaron especial importancia. El presente trabajo es parte del proyecto de investigación Consolidar 2020-2023, Manifestaciones actuales del síntoma, perteneciente a la Cátedra de Psicopatología 2, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba. Este equipo sigue una línea de investigación en relación al concepto de padecimiento subjetivo, y es por ello que algunas personas nos vimos convocadas a precisar las diferencias entre los conceptos de emergencia, urgencia subjetiva y padecimiento subjetivo desde la clínica del psicoanálisis lacaniano. Partimos del concepto de emergencia declarado por la Organización Mundial de la Salud en el documento Marco de Respuestas de Emergencia del 2013, el cual dice: las emergencias pueden ser el resultado de desastres naturales, conflictos, brotes de enfermedades, contaminación de alimentos o derrames químicos o radionucleares, entre otros peligros. Refiere este documento que las consecuencias pueden llegar a persistir durante varios años con repercusiones políticas, económicas, sociales y de salud pública. Ochoa Cepero aclara que la emergencia supone una ruptura de la normalidad de un sistema. Sin embargo, no excede la capacidad de respuesta de la comunidad. En Argentina se declaró el estado de emergencia sanitaria debido a la pandemia COVID-19 en el mes de marzo y responde a los criterios mencionados. Cabe destacar que esta caracterización se utiliza en el ámbito internacional como parámetro situacional, formando parte de un encuadre técnico específico diferente al psicoanálisis. Luego de plantear la especificidad de la emergencia, nos ocuparemos de delimitar el concepto de urgencias subjetivas, las cuales referimos en plural, dado que puede haber tantas urgencias subjetivas como sujetos. Las urgencias subjetivas componen un campo clínico amplio y complejo, el cual en algunas oportunidades también se torna confuso. Esto se debe a que el campo de la salud mental converge en diferentes discursos, por lo que la presentación del padecimiento subjetivo es nombrado como lo agudo, emergencia, riesgo, urgencia, etc., de acuerdo al discurso que lo determine, y en ocasiones como sinónimo.
Comenzaremos diferenciando las urgencias psiquiátricas en el campo de la medicina y psicopatología. Este tipo de urgencias se las define como una perturbación del pensamiento, sentimiento o acciones que requieren tratamiento inmediato, o como una alteración psicopatológica aguda que reclama la presencia inmediata del especialista para su valoración o posible tratamiento. Soler dirá que el psiquiatra hace hablar al paciente, pero con la mirada puesta en las huellas de la enfermedad, no del sujeto, para que pueda darle los signos de la especie mórbida a la que pertenece. Podemos decir entonces que la urgencia en el campo de la psiquiatría es la de atender a la situación disruptiva en la que puede llegar un paciente luego de estabilizarse dejaría por resultado una entidad psicopatológica. Lejos de la objetividad, de la clínica de la mirada, el psicoanálisis recibe a una persona padeciente, por lo que la modalidad de intervención será distinta. Ante cortes, ingestas, alucinaciones, delirios, gritos, manifestaciones ruidosas de la urgencia que llaman a la intervención inmediata, a la aplicación de protocolos estandarizados para poner a salvo la vida, el analista entiende que hay un más allá, otro tiempo para su modalidad de intervención, que apuesta a pasar del hecho al dicho. Estos momentos de crisis en la vida de un sujeto que al no poder dar cuenta de su padecimiento se queda sin palabras, sin imágenes, donde una ruptura aguda quiebra el equilibrio de la vida, los lazos con los otros, con el trabajo, con el pensamiento, incluso con el propio cuerpo, conducen al sujeto a un grito sin articulación significante. Compartimos con Sobel que la clínica de las urgencias subjetivas se ubica en el ámbito del psicoanálisis aplicado, en tanto que se inserta su práctica en un dispositivo que le es ajeno, haciendo jugar su discurso extraterritorial en el campo de la medicina. Esto convoca a los analistas a armar del espacio institucional un lugar donde pueda surgir el decir del paciente, haciendo de su presencia un destino que aloje, ya que si la urgencia no se dirige a uno, se dirige a todo el mundo. La tarea del analista será localizar al sujeto de la urgencia y para orientarnos hacia ella retomamos los aportes de Seldes, que propone pensar las urgencias subjetivas como una ruptura de la cadena significante. De este modo, al no poder articularse el significante, el sujeto no puede representarse, lo que implica un efecto de mortificación. San Miguel agrega que en ese momento en el que emerge la angustia es una ocasión especial para pensar las urgencias subjetivas, estando el sujeto eclipsado por la presentificación de un real que lo deja sin referencias. Bélaga y Sotelo presentan como resultado de una investigación que en su mayoría las personas que llegan a guardias o servicios de urgencia muestran un cuadro con variedad de elementos somáticos, síntomas respiratorios, cardiovasculares, digestivos, neuromusculares y elementos psíquicos, inquietud, perplejidad, desaliento, terror, duda, angustia traumática. Esta descripción, además de brindar indicadores clínicos que orientan la práctica profesional, muestran una escena donde el sujeto pierde su anclaje y se sitúa en un borde que lo empuja a actuar, acting out o pasaje al acto, para salir de su indeterminación. Este equipo continúa una línea de investigación en relación al padecimiento subjetivo, el cual es conceptualizado como una suposición de un sujeto al sufrimiento, entendiendo que éste se camufla entre significantes y toma distintas formas de acuerdo con la época y contexto particular. El modo de acceso a este padecimiento subjetivo será a través de lo que el sufriente pueda decir, por lo que se convoca al sujeto en su saber para acceder al conflicto que lo aqueja. En situaciones de urgencia subjetiva, la invitación a construir un relato, a hilar los acontecimientos de la vida con la irrupción de la misma, posibilita comenzar a armar una trama, ligando S1 y S2, y de este modo empezar a apropiarse de esta urgencia.
Ante la prisa por concluir que atraviesa a las personas en crisis, el analista propone una pausa para leer aquello que aconteció. Incluir el tiempo de saber es el que permite al inconsciente ir del pasaje al acto fallido, aquel que puede descifrarse, que permite localizar al sujeto y su goce, para luego administrarlo usando al analista como espacio de tramitación. Cuando el sujeto se ve confrontado con el exceso, suele ser frecuente la aparición de la angustia, afecto que no engaña según Lacan, ya que se refiere a ella como una señal de lo real. Presenta la misma característica que la certeza, es decir, el sujeto desconoce qué, pero se sabe implicado en lo que le acontece, lo que convoca a un cambio de posición del sujeto. Este indicador es una brújula en la clínica lacaniana, pero especialmente en la clínica de las urgencias subjetivas, porque a entender de San Miguel, se puede pensar en la angustia como una defensa contra lo imposible de soportar de lo real. Es en este sentido que Loren en su Otelo dirá: el analista es un partener que traumatiza el discurso común para autorizar otro discurso, el del inconsciente. Otra característica importante a destacar es que el padecimiento subjetivo, al presentarse tan variable como los sujetos, no puede objetivizarse ni medirse o cuantificarse del modo que los hacen las afecciones orgánicas. De hecho, Sotelo plantea que si buscamos al sujeto en la objetividad, en lo observable, no vamos a encontrarlo. No basta con la descripción de los hechos, sino que necesitamos ubicar de qué modo el síntoma da cuenta de ese particular modo de gozar. El contexto mundial de pandemia que irrumpió en la vida de todas las personas, sin diferenciar geografía, clase social, educación o demás categorías, que cortó con las actividades cotidianas, espacios frecuentados, relaciones interpersonales, laborales, educativas, entre otras, nos lleva a pensar en algunas posibles consecuencias subjetivas. Es por ello que nos convoca como practicantes del psicoanálisis a especificar algunas categorías que en ocasiones se utilizan como sinónimo, pero que sin embargo se corresponden a campos distintos. Parte del equipo de investigación continuamos nuestro trabajo en esta línea y es con este recorrido teórico que arribamos a dos conclusiones. La primera corresponde a la diferenciación entre emergencia y urgencia subjetiva, dado que corresponden a discursos diferentes. El primero se corresponde con el discurso técnico de la Organización Mundial de la Salud y organismos internacionales cuya labor técnica precisa un lenguaje universal. En cambio, en la misma línea que diferentes autores como Bélaga, Sotelo, Ochoa de la Maza, consideramos la clínica de las urgencias subjetivas en plural, entendiendo que hay tantas urgencias como sujetos. Es una clínica donde puede alojarse el psicoanálisis aplicado con su particularidad de extraterritorialidad y eficacia, cuya presencia hace una diferencia para aquellas personas en crisis que pueden encontrar en un analista un destino entre la prisa. Y en segundo lugar, se precisan a las urgencias subjetivas como un tipo de padecimiento subjetivo, siendo la angustia un indicador clínico preciso que convoca a los analistas a prestarse para la tramitación de ese real que aparece como una irrupción, un quiebre del equilibrio de la vida como venía siendo. Buenos días, mi nombre es Salvatierra María Delfina, soy licenciada en Psicología, recientemente recibida de esta facultad. En esta instancia vengo a presentar mi trabajo integrador final denominado Habilidades Comunicacionales al momento de brindar un informe médico en etapa terminal. El mismo fue llevado a cabo en el Hospital Nacional de Clínicas, teniendo en sala de internación 1 Irma Carrica, teniendo como centro el modelo médico clínico centrado en la persona, en el cual estaba compuesto por un jefe en el área, el doctor especializado en gerontología, dos médicas quienes realizan la especialidad de medicina
familiar, un equipo de enfermeras, como también practicantes de nutrición y de psicología. Además, este espacio recibía derivaciones de otras áreas, de otros profesionales, por lo cual les permitía llevar a cabo un trabajo interdisciplinario e integral. A su vez, asistían usuarias con obra social PAMI o en quienes no poseían obra social en su mayoría. Puntualmente, en esta sala 1 de internación, eran adultos mayores con enfermedades en estado de complejidad. Para llevar a cabo este trabajo se propuso realizar un enfoque cualitativo, el cual se caracteriza por ser flexible, descriptivo, intuitivo, holístico y fenomenológico. Como recurso se utilizó la observación, el registro de campo y la toma de entrevistas. Las entrevistas eran entrevistas tipo semiestructuradas con la finalidad de profundizar esa información recolectada con otros recursos, quienes nos permitían conocer e indagar sobre las habilidades comunicacionales del equipo de salud, en relación profesional, usuarios y familiares, como también pesquisar emociones, sensaciones, estados anímicos y pensamientos que se movilizaban al momento de brindar o también de recibir un informe médico en usuarios en etapa terminal, como el impacto este acompañamiento les generaba. También se les hizo entrevistas a familiares de estos usuarios en etapa terminal. Se buscó indagar las habilidades comunicacionales en la relación de usuarios y familiares. La idea fue interactuar de manera cálida y cercana, permitiendo a los profesionales conocer el contexto para poder comprender y evaluar la percepción del sujeto, buscando ante todo ayudar a resolver con él sus problemas, dándole de esta forma una participación más activa. Se pudo notar cómo esta relación profesional, usuarios y familiares no se focaliza en cada rol en particular, sino en el intercambio, en este juego que se da, contemplando la relación en un proceso desde una perspectiva afectiva, desarrollada entre las experiencias, las sensaciones y los sentires que esto generaba. También se puede visibilizar y reconocer cómo cada persona tiene una manera particular de enfermar y de sanar, más allá de los diagnósticos y tratamientos que puedan ser generalizables, pero se trata de lo que permanece fuera de esas estadísticas, de la manera singular que tiene cada uno de atravesar ese sufrimiento y de padecer. Por eso también se buscó explorar las habilidades comunicacionales del equipo de salud. La comunicación, sin lugar a dudas, constituye una de las competencias indispensables para esta práctica. Sin embargo, en un primer momento se puede observar cómo había un déficit en su formación, como también es menester destacar que la comunicación es en sí misma una parte de la terapia y a veces, incluso en estas circunstancias, en etapa terminal llega a ser el único elemento terapéutico. Vinculado a esto, el equipo profesional destaca que era un recurso importante a reconocer y a fortalecer. Por lo cual se buscó brindar e indagar sobre las habilidades comunicacionales, tomando como referente a Fernández González, y mejor clasificar y categorizarlas en las mismas en relación a las habilidades comunicacionales para expresar, se pudo observar cómo era importante desde el comienzo saludar, presentarse, identificar quién estaba hablando y a quién se estaba hablando, ser claro la manera de dar una devolución, entender al otro, empatizar, hablar con claridad, dejando de lado los términos médicos que en estas circunstancias no suman, sino ubicarse un poco más en este contexto, ya que con todo lo que eso genera produce un malestar, ¿no? Hay una necesidad imperiosa de entenderse, donde el usuario debe comprender lo que se dice, pero de igual modo el médico, la médica debía entender lo que el otro quería y lo que el otro decía y lo que el otro entendía, cerrando este intercambio con una devolución, un resumen y demostrando que la palabra del otro también valía. Otra de las habilidades que se plantean son las habilidades para observar y escuchar.
Acá era muy importante ver cómo no solo la comunicación es verbal, sino también lo no verbal facilita o también dificulta esta narrativa, este intercambio. Es muy importante observar cómo se encuentra el usuario, los familiares, cómo se ve su cara, su mirada, las expresiones, cómo está rodeado, su posición corporal decía mucho, el estado anímico el cual tenía. Por otro lado, en relación a la escucha, se pudo notar cómo la escucha activa mejoraba y contribuía notablemente a la calidad de este vínculo. Ser un interlocutor agradable permitía que se alivien tensiones, que haya un mayor intercambio. Y por último, en cuanto a las habilidades para establecer una relación empática, acá fue muy notorio cómo la calidad del profesional para los usuarios se medía de acuerdo a esta atención, a cómo se había sentido escuchado, cómo se había sentido tratado, la claridad, la manera en que se daban estas instrucciones del tratamiento a seguir, de las evoluciones, las devoluciones. Es muy importante destacar este impacto positivo que genera demostrar interés en las opiniones del usuario y de los familiares. El equipo, se pudo notar cómo el equipo de salud de sala de internación se encuentra en contacto diario con la subjetividad propia y ajena, con este dolor, con este sufrimiento. Cuanto más cerca de ellos estaba, más se agudizaba esta tensión con la que se trabajaba. Por ende, estos vínculos entre los que cuidan y aquellos que demandan era demasiado grande. Los profesionales están expuestos a un enorme compromiso emocional que en pocas ocasiones cuentan con un espacio para trabajar. Fue por esto que se buscó indagar sobre las emociones, cuáles eran esos impactos y emociones que se movilizaban en los diversos actores al momento de brindar y recibir un informe médico. Brindar un informe médico en la etapa terminal va más allá de otorgar un diagnóstico. Es un momento crucial en donde se ponen en juego las emociones y sentimientos de los usuarios y familiares. Cuando se llega al espacio de práctica, los informes médicos eran brindados a partir de las 11 de la mañana. Luego de una escucha y de las demandas de los usuarios y de los familiares, quienes reconocían como esta parte muy importante, se les planteó al equipo profesional si estos informes podían ser luego de la revista de sala, que era a primera hora. Los mismos accedieron y de esta forma se notó cómo este cambio fortalecía el vínculo del equipo profesional con estos usuarios y familiares, ya que disminuía ansiedades, resolvía dudas, calmaba miedos, como también en relación a los médicos, a las médicas, se podía notar cómo el trabajo de ellos era más tranquilo y podían abordar esta mañana mucho más compenetrados en los tratamientos a seguir de cada paciente, de acuerdo al común acuerdo de decisiones que se establecían con los familiares y con ellos mismos. Por lo tal, por esto que se brindó se buscó ser un puente en estas partes, ¿no? Como cómo fortalecer este vínculo y de qué manera ayudar a que el mismo sea eficiente, eficaz. Fue significativo demostrar y reconocer la necesidad de cuidar a los que cuidan, como también a quienes cuidan de otros. Por eso también se trabajó con los familiares, no solo con el equipo médico, sino a los familiares quienes se cargan con todo a su espalda. Como veníamos diciendo, acompañar a estas dos partes, se decidió como desde el rol de practicantes asistir en la asistencia. Acompañar y habilitar en relación a los usuarios y familiares un espacio de diálogo sobre vivencias, frustraciones, emociones, incertidumbres, miedos y expectativas. Muchas veces estos usuarios se encontraban solos o se encontraban sin nada que hacer en esta habitación tan chica de pasar tanto tiempo solos, y con todas estas intervenciones que muchas veces suelen ser invasivas, se ofrecía pasar la mañana, charlar, si muchas veces ellos eran escritores, se les pedía que se relaten una poesía, o si les escuchaba la música, se buscaban las canciones y se las ponía para que se sientan alegres.
O como también nos pasó de que si querían estar acompañados pero en silencio, nosotros buscábamos realizar eso, estar a su lado, pero respetando eso, de estar en silencio, darle una compañía. Notábamos cómo esto tenía efectos en los familiares, ya que se sentían importantes y sentían que esa responsabilidad que tenían en exceso también estaba siendo protegida, por así decirlo. Se tenía una escucha, una contención, un acompañamiento, se promovía actividades de bienestar, fortaleciendo estos recursos protectores, se indagaba si contaban con otros círculos, vecinos, amigos que puedan acompañar este proceso tan complicado. En relación al equipo de salud, se habilitó un espacio diario de reflexión, descubriendo la importancia de la escucha, compartir pensamientos, sensaciones y emociones. En este espacio diario se notó cómo se fue fortaleciendo el trabajo en equipo, al conocer cómo cada caso les iba impactando, les iba generando emociones diversas, como también las problemáticas que a veces vienen de afuera y que sí influyen en este malestar. Para este equipo profesional, como la Universidad Nacional de Córdoba tiene su tercer pilar, que es la extensión, se propuso llevar a cabo un taller grupal con el equipo médico para fortalecer este trabajo. Se propuso un taller grupal, ya que la misma promueve la reconstrucción y reelaboración de sentidos, la movilización de sentimientos, la puesta en común de la propia experiencia, de lo que se siente, lo que se piensa, generando instancias de reflexión y capacitación colectiva. Se dio comienzo con una técnica de relajación, utilizando el caldeamiento del psicodrama, el cual es un conjunto de procedimientos que preparan al organismo a que éste se encuentre en condiciones óptimas para la acción. Se utilizó la técnica de relajación, de respiración, acompañado con música suave. Luego, una vez que ya estaban más contextualizados, porque este taller se llevó a cabo dentro de esta sala de información, pero en un espacio donde no era su espacio de trabajo diario, donde no era la salita de ellos, sino en la biblioteca. Una vez ya contextualizado, se dio lugar a una dinámica, a la dinámica disparadora, el juego del mudo, del manco y ciego. Se les pidió a los participantes que adquieran un rol y como eran más de 3, el resto fue observadores. Entre ellos tenían que replicar la imagen del barco, como se puede ver ahí en la foto, donde tenían que, con estas limitaciones de mudo, manco, ciego, hacer un trabajo en equipo para lograr este objetivo. Una vez que terminada esta dinámica, se dio lugar a reflexionar sobre la comunicación, a cómo se habían sentido estas limitaciones, cómo les impedía hacerse entender. Bueno, se logró hacer un intercambio bastante lindo entre lo que generaba todo esto, ¿no? Dando lugar a dimensionar la complejidad de la importancia que tiene la comunicación. Fue por esto que se presentó las habilidades comunicacionales, como se puede ver también en esta otra foto, categorizándolas en 3, como mencionamos anteriormente, que luego fueron vinculadas a 2 casos clínicos que se le presentó, donde ellos tenían que visibilizar cómo se sintieron, qué hubieran hecho, qué habilidades hubieran utilizado, cuáles no, y se logró hacer una analogía como esos casos clínicos se presentaron, como también se presentan en el trabajo de ellos cotidiano, ¿no? Esta falta de comunicación, con esta participación a veces un poco más activa, pasiva, cómo todo esto afecta a la relación entre el equipo profesional, los usuarios y familiares. A medida que se iban dando estos espacios de reflexión, de debate, se dieron cuenta cómo todo esto se despertaba, cómo se involucraban en estos casos, cómo se identificaban, cómo se movilizaban emociones, sentimientos, pensamientos. Y lo importante que es destacar lo singular de cada uno, cómo se pone en juego siempre lo propio, estas emociones. Es importante reconsiderarlos y darles un lugar, un tiempo para trabajarlos. Por eso es que se hacían esos trabajos diarios de estos espacios diarios de debate. Por último, me parece
luego de todo este proceso, de todo este año de trabajo, reconocer todas estas partes, como bueno, ya mencionamos, este equipo profesional, familiares, usuarios, a cada uno en su particularidad, en esta triada, influye la singularidad, cómo esta etapa terminal genera, despierta diversas emociones, sentimientos que afectan este trabajo. Y es muy importante darle lugar, no caer en esa rutinización y esa despersonalización, sino habilitar para eso, para resignificar, escuchar esta demanda, qué es lo que está más allá de la demanda, cuáles son esos espacios donde más se requiere atención, por así decirlo, cómo esto posibilita y fortalece un vínculo que genera muchas veces mejora posibilita esta calidad de muerte, por así decirlo. El impacto psicosocial que genera este acompañamiento lleva a que los profesionales también generen su desgaste y lo importante de trabajar en los cuidados paliativos, ¿no? Por otra parte, como se pudo notar, ¿cuál es el rol del psicólogo que tiene en esta etapa? Lo significante que es apoyar y contener a quienes se encargan de esta tarea, de dar por una parte un soporte emocional para el afrontamiento de esta situación a los usuarios y familiares, y por otra parte ser un soporte informativo, contenedor, para estos recursos que puede utilizar el equipo de salud para ayudar a estas personas en esta etapa terminal. Todo lo que esto conlleva, todo lo que esto conmueve, y ser un sostén en estas circunstancias nos parecía muy importante. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Hasta